Hola, muy buenos días a todos. La verdad es que estaba pensando en la última canción que hemos cantado, que es una canción nueva, que agradecemos al grupo que busquen canciones y las compartan, las preparen, las compartan con nosotros, que el contenido de esa canción, pues en tiempos como los que vivimos, debemos afirmarnos en las verdades eternas, ¿de acuerdo? Y esta canción nos anima a hacer eso. En medio de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, de no tener certeza, de no tener base, de no tener sustento para nuestra vida, para nuestras emociones, para nuestra fe. Ahí está la verdad del Evangelio, la palabra de Dios. Así que bueno. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ahí está a disposición de todo el mundo. Podemos abrirla y podemos encontrar respuestas y ayuda también para cada tiempo y cada situación. Te damos gracias por eso, Señor, porque esa es la intención al dejarnos tu palabra, no dejarnos solos, sino darnos un referente, darnos una guía, Señor, una verdad que podamos aplicar en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, seguimos con la serie basada en el libro de Ageo, que sabéis que es un profeta post-exílico que tenía la tarea de animar al pueblo a hacer un esfuerzo tremendo para construir y levantar el templo de Jerusalén que estaba destruido, que estaba en ruinas, ¿de acuerdo? Una tarea que cumplieron en breve tiempo. La verdad que fue un buen motivador, un buen animador, un buen empujador, porque a veces se nos tiene que empujar un poco para ponernos a funcionar, a trabajar, pero consiguió que el pueblo le escuchase y se pusiesen a trabajar, ¿de acuerdo? Ahora, todo trabajo, toda tarea y toda labor que el hombre puede hacer en la tierra genera a la vez satisfacción. Yo pensaba, por ejemplo, los músicos ahora, ¿no? El hecho de... es un privilegio poder tocar un instrumento musical y quizás los que no sabemos decimos, oye, cuánto me gustaría, pero yo no puedo, no sé, ¿no? Entonces el que lo hace pues se siente bien porque está haciendo algo que bueno, que es un logro y también que hace un bien a los demás, a los que estamos escuchando. Pues toda tarea, todo trabajo, toda labor que el hombre hace tiene esa doble finalidad. Por una parte hace un bien a la persona que lo realiza y a la persona que lo recibe, pero a la vez también en ciertas ocasiones genera cierta frustración. Es así, el trabajo genera satisfacción, beneficio para uno y para la sociedad que lo recibe, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de generar a veces insatisfacción en la persona que lo realiza y también por parte de la persona que lo recibe. Incluso este mismo músico que yo he puesto como ejemplo, que está tan orgulloso de la canción, puede pensar ahora, a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta, pero él puede pensar, oye, pues me he equivocado en una nota. Nadie se ha dado cuenta, pero él se ha dado cuenta de que una nota no ha funcionado y no ha sido completamente satisfactorio el trabajo que se ha hecho. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Ya sea que estés predicando un mensaje, estás dando un mensaje y la gente dice, oye, muy bien hecho, fantástico, me ha llenado y tal, pero tú por dentro no estás completamente satisfecho. Porque sabes que hay cosas que te has dejado, sabes cosas que tenías que haber dicho de otra manera, etc. El trabajo tiene esa doble función, ¿a que sí? ¿No? Tiene la función de hacernos bien, de hacernos sentir bien, y al mismo tiempo, al contribuir con el bien del otro, ¿de acuerdo? Pues también le hacemos bien a los demás. Pero tiene también ese punto, ¿por qué tiene ese punto? Porque todo está caído, todo está estropeado por causa del pecado. Por lo tanto, el trabajo también tiene ese punto de insatisfacción y de frustración que no es como nosotros quisiéramos que fuese. Y casi que no logramos aquello que nos gustaría lograr. Mira, la satisfacción de estar haciendo algo, en este caso, el pueblo cuando está edificando ese templo, de lo que nos sentimos orgullosos y que redundará en el bien de los demás, redundará en el culto para Israel, para los judíos, será un beneficio para todos el estar contribuyendo a que luego todos puedan venir ahí y encontrarse con Dios. Así que genera esa satisfacción, pero frustración de que quizá no sea tan bueno como podría ser o como debería ser. Y eso también a veces uno lo siente. Sí, esto está bien, pero a lo mejor podría haber salido mejor. A lo mejor podría haberlo hecho mejor. Lo sientes tú, pero también a veces otros te lo dicen. Otros te lo dicen y te juzgan lo que estás haciendo y te dicen, eso no ha estado muy bien. Eso no ha estado muy bien. Así que también genera, como decía, insatisfacción por lo que uno nota, pero también porque a la vista de los demás
probablemente lo que tú estés haciendo no sea tan importante y no merezca la pena el esfuerzo que estás haciendo para hacer algo que es imperfecto, ¿de acuerdo? Y por eso decía que puede llegar a desanimarnos porque nosotros mismos nos convencemos de que no merece la pena el esfuerzo de hacer lo que estamos haciendo, o probablemente los que están alrededor juzguen lo que hacemos y digan, eso es una patata, eso no vale, eso estás haciendo algo que no ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué hace? Pues eso nos lleva a la decepción y probablemente al abandono de lo que estamos haciendo porque pensamos que esto no merece la pena el esfuerzo, no es valorado por otros, ¿de acuerdo? Y también la comparación, o sea, cuando nosotros estamos haciendo algo y lo comparamos con lo que están haciendo otros en el mismo campo, decimos, madre mía, este me da 20 vueltas, ¿no? Y entonces, cuando nos comparamos con otros, cuando estamos haciendo algo y comparamos ese trabajo con el trabajo de otros, es muy posible que también nos frustremos y nos desanimemos, porque nunca vamos a estar a la altura de los demás. ¿Entendéis? Entonces, la comparación siempre es mala en este sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Entonces, se preguntan ellos si merece el esfuerzo, si merece la pena el esfuerzo de lo que están haciendo, de levantar ese templo. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurría precisamente por sus mentes, lo que pasaba por sus mentes. Llevan ya un mes construyendo, edificando el templo, ¿de acuerdo? Y están asaltando dudas y pensamientos en relación al valor de lo que están haciendo, a la importancia que tiene aquello que están haciendo, ¿de acuerdo? Y entonces el Señor, esto no es algo que se ha verbalizado ni que se ha expuesto, se ha hecho visible, es algo que ellos sienten, ¿de acuerdo? Como la frustración que uno puede sentir en un momento dado de decir, es que lo que estoy haciendo de verdad no merece la... ¿Entendéis, no? O no es como quisiera que fuese, ¿no? Entonces, pero eso estaba dentro de sus mentes. Y el Señor que lee la mente, el Señor que conoce el corazón, pues le dice a Ageo, prepárate otro mensaje, que vamos a dar otro mensaje al pueblo, ¿de acuerdo? Y es ese mensaje que encontramos capítulo 2, versículo 1 al 15. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, hemos dicho el representante político y religioso del pueblo en ese momento, y al resto del pueblo, todo el pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros? Este versículo es muy importante, ¿eh? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? No es que Dios está haciendo un juicio negativo al valorar como nada aquello que están haciendo, sino que Dios sabe que están pensando eso. Dios sabe que están pensando eso, que no merece la pena construir algo que no está al nivel del primer templo, para que me entendáis. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Y entonces, como Dios sabe lo que están pensando, pues les hace una pregunta de estas para que respondan ellos, ¿de acuerdo? Una pregunta retórica, dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mira, dice, el contexto de este mensaje, dice que fue en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora, ¿de acuerdo? Ellos comienzan a construir, pues, 27 días antes. Por la fecha, como decía, estos 4 mensajes todos están fechados. Sabemos el día preciso que se dio el mensaje. Entonces, han pasado 27 días y ya están pensando eso, valorando
lo que están haciendo de esa manera, de manera pesimista, ¿de acuerdo? Y entonces Dios le dice a Ageo que prepare ese segundo mensaje que va dirigido a Zorobabel, el líder político, a Josué, el sacerdote, y a todo el resto del pueblo. Y dice, di esto, como si Dios les estuviera leyendo el pensamiento, como si Dios estuviese y supiese, como lo sabía, lo que ellos estaban pensando en relación al esfuerzo que estaban haciendo. Si realmente merecía la pena invertir dinero, tiempo, esfuerzo en lo que estaban haciendo, que no era igual o mejor que lo que había hecho Salomón, que el primer templo, que la gloria del primer templo. ¿De acuerdo? Así que plantea Dios una pregunta que, como digo, no es una crítica, sino es un conocer lo que están pensando. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la gloria, la grandeza del primer templo y lo que estáis viendo ahora con vuestros ojos? No es comparable, no es tan bueno, no es tan extraordinario como lo que hizo Salomón. Entonces, claro, ellos se comparan con Salomón y dicen, madre mía, qué churro, qué vergüenza de lo que vamos a hacer aquí. Comparación con todo lo que había hecho Salomón. Y Dios da como un veredicto de lo que ellos ya han dicho. Dice, no es como nada, o sea, delante de vuestros ojos, no lo valoráis vosotros como que no sirve, como que no es valioso. Mira, yendo a otras versiones de este mismo versículo, dice lo siguiente. Dice, ¿quién queda entre vosotros que haya conocido este templo en su esplendor inicial y cómo lo veis ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? O sea, aquí es no solamente insignificante a sus ojos, lo valoran como insignificante, sino aquí en esta traducción es poca cosa. Este esfuerzo que hago, esto es poca cosa, ¿no? La tercera versión dice lo siguiente, todavía hay entre ustedes algunos que conocieron mi templo anterior. ¿Qué les parece el templo de ahora? ¿Verdad que es muy poca cosa si lo comparamos con el primero? Aquí entra el tema de la comparación, de lo que están haciendo comparándolo con lo que otros han hecho antes. Entonces, plantea aquí la pregunta de cómo valoramos nosotros lo que estamos haciendo, ya sea en el ámbito secular o en el ámbito eclesial. Todos estamos contribuyendo a la edificación de la Iglesia, morada de Dios por su Espíritu. ¿Y cómo valoramos pues esa aportación, ese ministerio, ese trabajo que estamos realizando en favor de la Iglesia, de la casa de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo valoran los demás? Porque esto pasa también. O sea, uno hace una cosa y siempre hay alguien que valora aquello que tú estás haciendo. Y lo puede valorar como algo insignificante, poco valioso, o lo puede valorar como algo positivo, y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo valoran las demás personas las cosas que hacemos nosotros? ¿Y con quién nos comparamos a la hora de hacer lo que estamos haciendo? ¿Nos estamos comparando con alguien? O sea, como empecemos a compararnos con Salomón, o sea, el desánimo viene pronto. El desánimo viene pronto. Pero ¿con quién nos comparamos a la hora de enseñar, a la hora de predicar, a la hora de tocar, a la hora de cantar? ¿Entendéis? Como estemos comparándonos con otros, llegará la frustración al trabajo que estamos haciendo nosotros. Y el abandono también. Esto, madre mía, esto que lo haga porque lo que yo hago no. ¿Entendéis? Entonces, el tema de la comparación con otro. ¿Y qué efecto tiene cuando hacemos esas preguntas? ¿Qué efecto tiene sobre nuestro ánimo, sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo? Pero, por supuesto, como vamos a ver aquí, el efecto es muy negativo. Que valoren mal lo que están haciendo, su aportación a la sociedad, su aportación a la iglesia, su aportación en el trabajo, es valorada negativamente, ¿de acuerdo? Por esa persona, pero también puede ser valorada por los demás. Entonces, la cuestión está, y aquí es, el Señor hace la pregunta y les lleva a decir, mira, lo importante es cómo lo valoro yo. O sea, esto es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo valora Dios? ¿Cómo lo valora Dios? Y si lo miramos desde el punto de vista de que cómo lo valora Dios, pues podemos decir
que claro que sí, que merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo para contribuir al reino de Dios en el ámbito de la iglesia donde Dios nos ha puesto, sin compararnos con lo que está haciendo otra iglesia, con cómo canta el del otro sitio. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, ¿cómo valora Dios aquello que nosotros hacemos? Y entonces es lo que hace el Señor. O sea, podríamos decir que les interpreta el pensamiento y entonces les da una respuesta. ¿Por qué este problema? ¿Por qué Dios da este mensaje? Mirad, porque por un lado, por dos razones. Por un lado, ya no hay cimientos solo. Sabéis que, como decíamos, que ellos abandonaron la construcción del templo. Podríamos decir que habían puesto solamente la cimentación y es como un edificio. Hasta que no empieza a poner los pilares y no empieza a poner las paredes, aquello no va tomando la forma de lo que va a ser, ¿no es verdad? Entonces, la cimentación estaba hecha, pero ahora ya están levantando los muros, poniendo los ladrillos, haciendo los tabiques, y ya vas viendo cómo va a ser esto. Es como cuando compras un piso en un plano y lo compras en la realidad. O sea, tú vas allí, lo compras en el plano y dices, uy, qué bonito, mira qué habitaciones más grandes, qué espacioso, qué luminoso. Ahora te das una vuelta por la obra, ¿de acuerdo? Y ya dices, ay, madre mía, y esa es la cocina, y ese es el salón, y madre mía, qué chico. Vale, entonces esto es lo que ya aquello va tomando forma, llevan 27 días construyendo, ya va tomando forma el edificio y entonces parece ser que no va a ser como el que construyó Salomón. El que construyó Salomón era una maravilla, era construido en el momento de mayor esplendor para el pueblo de Israel. Sabéis que venían los reyes de la tierra a contemplar la sabiduría y la riqueza de Salomón. Así que allí le echó plata y oro. Por eso dice Dios más adelante, mía es la plata y mío es el oro. Mirad, dicen los expertos que realmente en el plano, el primer templo, el templo de Salomón y el templo de Zorobabel, el que estaban construyendo, era de las mismas dimensiones. O sea, de hecho, dicen que cuando construyeron el altar, lo que hicieron fue desenterrar el sitio donde estaba el altar y construir sobre la base del altar de Salomón. Lo que quiere decir que no era el problema de que fuese más pequeño. Es verdad que luego el templo en tiempos de Herodes se amplió, que fue el templo de la época de los evangelios, y luego se añadieron por el exterior, el atrio de los gentiles, se añadieron como patio, pero el centro, el lugar santo, ¿me entendéis? El lugar santísimo, el altar, era igual en dimensión, en tamaño. Pero claro, ya aquello no tenía el oro y la plata y lo posible que tenía Salomón a la hora de echar dinero en la construcción de toda la obra. Por lo tanto, esa frustración de que aquello fue glorioso, aquello fue majestuoso, pero esto que estamos haciendo nosotros pues no se parece en nada a lo que hizo Salomón. Así que la pregunta, ¿cómo valoras lo que estás haciendo? Lo comparas con otros, lo que están haciendo otros, pues eso generará muchas veces frustración. Y te llevará a pensar, ¿merece la pena hacer algo que es peor de lo que hicieron otros? Vamos a construir algo que sea mejor, pero no peor que lo que hicieron otros. ¿De acuerdo? Y como Dios le lee el pensamiento, pues Dios le dice eso, ese versículo que hemos leído. Pero por otro lado, cuando vamos al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 8 al 13, dije al principio que Esdras es un personaje que viene en la segunda vuelta, volvieron en 3 ocasiones, y entonces Esdras viene en la segunda vez, en el segundo grupo, pero se convirtió en un historiador que recoge todo lo que ha pasado. Entonces, por lo tanto, era mucho contexto histórico de lo que está pasando en el libro de Ageo. Entonces dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 8 al 13 de Esdras. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salaltiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar, subrayar esa palabra, para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas.
Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. O sea, estaban contentos de que pudieran construir ese templo. Dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Mira, vemos aquí un grupo de levitas de 20 años, dice, de 20 años hacia arriba, que tenían la finalidad de activar, ¿qué es eso? ¿Qué es activar? Animar a los albañiles. Ellos no estaban trabajando literalmente, no eran albañiles, pero había un grupo que eran los albañiles, pero un grupo de gente relacionada con el templo aquí, de 20 años, ¿de acuerdo? Activaban, animaban a los que hacían la obra, a los albañiles, junto con los hijos de Enad, sus hijos y sus hermanos. Entonces, mira, hay un grupo de gente joven que tiene como misión animar a los que están trabajando. Y yo me imagino que pasarían por allí, le dirían, bien hecho, buen trabajo, ¿quieres una limonada? ¿Quieres...? Para activarles, para animarles, para empujarles, aunque ellos no estaban haciendo la tarea se puede trabajar de muchas maneras, ¿de acuerdo? Ellos no eran los albañiles, pero estaban ahí al lado para activarles, para animarles, para empujarles a hacer lo que estaban haciendo. Dice, y lo dicen que lo hacían como un solo hombre. Entonces la importancia de la unidad, hermano, de que si estamos construyendo algo, que estemos todos como un solo hombre. Estaban ahí para contribuir de esa manera con su ánimo. Cuán importante es que alguien te anime en lo que haces, ¿no? Que no te tire un jarro de agua fría, ¿no? Y te diga, eso no sirve para nada. O sea, esa es su función. Su función. Reunirse como un solo hombre y animar a aquellos que están haciendo algo, como levantar el templo. Dice, versículo 10, y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas hijos de Asán con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban y alababan, etcétera, etcétera. Así que esto es una cosa que podemos hacer. Activar, animar, agradecer, reconocer el trabajo de aquellos que nos sirven. ¿De acuerdo? Vemos varias cosas aquí. Ellos activaban, ellos agradecían, ellos celebraban, porque cantaban, y ellos animaban. Esto de celebrar es un aspecto que tenemos que recuperar. Siempre somos muy negativos a la hora de valorar lo que hacemos. ¿De acuerdo? Siempre podía haberlo hecho mejor, hay que ver, no salió como yo quería, pero no celebramos cuando las cosas salen bien. Entonces yo creo que es bueno también, cuando hemos logrado una meta, un objetivo, decir, celebrarlo. Celebrar que aquello está vivo, que ese templo se está construyendo, que hay gente trabajando, ¿me entendéis? Celebrar eso, la celebración de las cosas que hacemos. Reunirse con el equipo de Guambalán, de la estación, y decir, oye, buen trabajo, bien hecho, hemos logrado un objetivo, hemos trabajado durante este tiempo difícil, ¿me entendéis? Celebrar las cosas también. Irse por ahí, dar un paseo, tomarse una cervecita y celebrar, como celebramos muchas cosas en la vida. ¿Por qué no celebramos las cosas, los logros, los pasos adelante que se dan en la obra del Señor? Eso es algo que nos falta. Pero somos muy críticos muchas veces. Tendemos a desanimar, pero no a reconocer lo que se está haciendo. Celebraron, cantaron, se alegraron. Eso es celebrar lo que se está haciendo. Bien, pero hay otro grupo aquí. El versículo 12 del libro de Esdras dice, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. O sea, mira, hay dos grupos aquí. Uno de gente joven y otro de gente mayor. La gente mayor era gente que había sobrevivido durante el exilio y había visto cómo fue el templo de Jerusalén. Por lo tanto, tienen un punto de comparación. Los jóvenes no. Los jóvenes seguro que no lo habían visto, porque habrían nacido muchos de ellos en el exilio, pero estaban celebrando algo que iba en dirección de lo que Dios quería, ¿de acuerdo? Entonces, estos que ya han visto cómo fue la gloria del templo que construyó
que construyó Salomón, pues entonces estos en lugar de alegrarse lo que hacen es que lloran. Dice que empezaron a llorar y había como dos fuerzas, una de alegría y otra de tristeza. Y los pobres albañiles allí trabajando y por un lado unos les critican, no valoran su trabajo, no lo aprecian porque lo comparan con el trabajo de otros, ¿de acuerdo? Y otros están cantando y alegrándose de que mira lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y dice que lloraban en alta voz mientras muchos daban voces de alegría y hasta la gente lo escuchaba, pero no sabían distinguir, ¿de acuerdo? El ruido de la alegría o el ruido del lloro, lo cual quiere decir que realmente había dos fuerzas ahí muy potentes en esa dirección. Lloran. ¿Por qué lloran? Porque no valoran lo que se está haciendo, lo comparan con lo que hizo otro. Y no era comparable ese templo con el primer templo. ¿De acuerdo? Ellos consideraban que le faltaba a ese templo, como he dicho, los planos eran iguales, pero ellos consideraban que le faltaba oro y plata, que le faltaba adorno, que le faltaba majestuosidad, o sea, los mejores mármoles, las mejores maderas, o sea, ponerle ahí encima lujo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Así que habían vivido la gloria del primer templo y entonces se lamentan cuando ven que Zorobabel está haciendo algo que es mucho más pequeño, menos glorioso que lo primero. Y son personas mayores. No quiere decir que las personas mayores siempre sean críticas y que las personas jóvenes siempre sean, ¿me entendéis? Pero aquí está hablando de gente mayor, que tiene con qué comparar. Era como esos jubilados que se levantan por la mañana y se van a ver las obras del barrio. Y ven allí a los albañiles y dicen, esto es mamarracho. Antes sí que se construía bien. Antes sí que sí, los muros de... más o menos así, ¿no? Y estos están anclados en el pasado. Dicen, el templo pasado fue mejor. Los tiempos del pueblo de Israel pasado fueron mejores. Eso dice el libro de Eclesiastés, que eso es una falta de sabiduría. No podemos decir eso. Eso cumplió su propósito en el momento que Dios quiso. ¿De acuerdo? Pero lo que estamos haciendo ahora, y es lo que Dios va a decir, también está cumpliendo su propósito. El templo de Salomón era agradable a los ojos de Dios y también lo era el templo que estaba construyendo Zorobabel. Pero es curioso, estas son dos realidades en las que puede estar la obra de Dios. O sea, tú puedes mirar a una parte del mundo y ver la abundancia, la prosperidad, los recursos, el dinero de la obra de Dios en un sitio, y puedes mirar a otra parte y decir, madre mía, la carencia de recursos, de oro y de plata, de todo tipo, y podemos decir, ay, esto no merece la pena. Yo quisiera estar allí, en el templo de Salomón, pero no quiero estar aquí. Y vamos adelante con lo que Dios está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces era así, ese sector hacía así, ¿no? Unos se alegran y eso va a pasar siempre que estemos haciendo algo, ¿eh? Unos se van a alegrar, unos van a activar, unos van a agradecer, unos te van a reconocer, otros te van a empujar adelante, sigue adelante, y otros se van a reír, te van a criticar y van a valorar que lo que estás haciendo no es de la calidad que tendría que ser. Así que esa crítica, esa manera de estar en la obra de Dios, pues lo que hace es que mina lo que estamos haciendo y termina por desanimarnos. Ya sea que nosotros terminemos pensándolo, o ya sea que otros lo piensen también de nosotros. Por eso, Dios le dice a Ageo que tiene que preparar un sermón, que es este mensaje para la gente. Y dice, quien ha quedado de entre vosotros, que haya visto esta casa, la gloria que tenía, y como la veis ahora, a vuestros ojos no sirve de mucho. Eso es lo que ellos estaban pensando. No estaban valorando aquello que estaban haciendo. Y cuando no lo valoramos, cuando no lo vemos desde la perspectiva de Dios, terminamos por hacer un mal trabajo y terminamos probablemente por desanimarnos y por abandonar. Mira, quiero leeros probablemente lo habéis leído o escuchado alguna vez, acerca de esto, ¿no? De valorar lo que hacemos. Es una ilustración. Dice, hace muchos años, lo voy a leer para que no perder ningún detalle. Dice, hace muchos años se estaba construyendo una catedral. Un hombre, siguiendo la costumbre más perpetua de ese país, se pasó por la obra para ver lo que otros hacían. Eso es común de los españoles, ir a ver lo que otros hacen, ¿no? Dice, y allí encontró a tres maestros canteros que con cincel y martillo en la mano estaban trabajando la piedra para construir esa catedral. Se acercó al primero y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Y la respuesta fue contundente y malhumorada. Pues está bastante claro, ¿no?
Aquí picando piedra con el calor que hace, con la sed que tengo. Y además tengo el capataz que no para de pincharme, no para de fastidiarme. Así que a mí me encantaría no hacer esto y ser el capataz. Se acerca al segundo hombre y le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues aquí haciendo lo que me han pedido que haga. Yo solamente cumplo órdenes, tengo una mujer e hijos y tengo que llevar pan a casa. Ahora es lo que tengo que hacer. Y al acercarse al tercero, comprobó que este trabajaba con un entusiasmo distinto al que trabajaban el resto. Y al hacerle la misma pregunta que a los dos anteriores, este le respondió con satisfacción y con mucho orgullo que ¿qué estoy haciendo? Me pregunta. Pues estoy construyendo una catedral. Los tres estaban trabajando en la misma cosa, pero lo veían de manera diferente. El tercero dice, estoy construyendo una catedral, que va más allá del capataz, que va más allá de llevar pan a mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos, eso es lo que Dios quería que ellos vieran, que ellos hicieran, que vieran lo que estaban haciendo como una catedral, como una catedral. Así que podemos ser tres tipos de canteros. El que se queja por la situación que tiene, que no es tan buena como la que tienen los demás, el que se resigna y hace un mal trabajo porque no pone en ello su corazón, su empeño, o ver las cosas como tenemos que verlas, como las ve Dios, y verlas como algo que a Él le importa. Así que Dios quería, en momentos bajos de ánimo, que ellos vieran que estaban construyendo un templo tan agradable para Dios como el primero, aunque le faltasen lujos y adornos, ¿de acuerdo? Que estaban construyendo verdaderamente una catedral. Y por lo tanto, lo que Dios hace es que llama a los líderes y les dice lo siguiente: ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, cobrad el ánimo, porque lo habéis perdido, y trabajad. O sea, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Seguid haciendo eso que estáis haciendo, aunque otros no lo valoren y vosotros incluso consideréis que no merece la pena el esfuerzo. Porque yo estoy con vosotros según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. Así, lo primero es recuperar el ánimo. No se puede hacer nada si no tenemos ánimo. O sea, cuando se pierde el ánimo, uno se va al sofá. Cuando se recupera el ánimo, uno se levanta y se pone a hacer cosas. Como no tengamos ánimo para las cosas del Señor, es imposible que construyamos nada. En primer lugar, recuperad el ánimo. ¿Cómo se recupera? Pues valorando las cosas como Dios las valora. Y viendo las cosas desde una perspectiva eterna. Desde una perspectiva eterna. Es decir, bueno, aquí tengo una parte que lo celebra y aquí tengo una parte que lo critica. Pero mi auditorio, al que yo tengo que agradar, no es ni a una parte ni la otra, es al Señor. O sea, trabajamos para una sola persona, no para 100 personas. ¿Me entendéis? ¿Cómo valora Dios lo que yo estoy haciendo? Eso es lo que me importa. Estoy haciendo algo que Dios quiere que haga, Él lo valora bien. Aunque haya otro por ahí que lo esté haciendo mejor. Pero Él dice, lo que estás haciendo es importante para mí. Por lo tanto, recupera el ánimo. Yo no espero que lo hagas como lo hizo Salomón. Y ponte a trabajar. Recupera el ánimo. Cuando uno recupera el ánimo, se pone a trabajar. ¿De acuerdo? Así que hay que trabajar. Las cosas no se hacen solas. Estaba leyendo el otro día una cita que dice, hay un tiempo para dejar que las cosas sucedan, pero hay un tiempo para hacer que las cosas sucedan. O sea, hay un tiempo para dejar que las cosas se hagan, pero hay un tiempo para hacer que las cosas se hagan. Hay un grupo de personas que pensaban que no era el momento de edificar la casa de Dios porque Dios lo haría de una manera milagrosa. Y Dios dice, no, tenéis que trabajar. Tenéis que trabajar. Y desde el momento que os pongáis a trabajar, yo estaré con vosotros. Mi espíritu está con vosotros. Aunque sea humilde, aunque no se pueda comparar con lo que hizo Salomón, pero Dios responde afirmativamente y valora y le da un aprobado, un sobresaliente al esfuerzo que ellos estaban haciendo. Era tan importante para Dios lo que hacían los cristianos pobres en una ciudad miserable como lo que hacen los cristianos ricos en una sociedad o en una ciudad rica. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, es importante lo que estáis haciendo, por lo tanto, seguid trabajando. Y les asegura la presencia con ellos, lo mismo que estuvo con ellos en la salida de Egipto, y Dios va a estar con nosotros cuando nosotros estamos trabajando en lo que Él nos pide que hagamos, sin compararnos con lo que otros están haciendo. Y también dice, no temáis, ¿por qué? Pues porque parte de esa crítica venía de los vecinos que no querían que ellos edificaran el templo y también pues les amenazaban
de muerte por seguir trabajando. Yo estoy con vosotros, yo os voy a defender y ese templo se tiene que levantar. Así que la perspectiva, en tercer lugar, divina con la que tenemos que hacer las cosas. Así dice el Señor de los ejércitos. Sigue adelante. De aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Eso es posible, que la gloria de ese templo sea mayor que la gloria del templo de Salomón. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos convencernos de que lo que hacemos es importante para Dios? Que cuando hacemos realmente lo que Él nos pide que hagamos, estamos construyendo algo valioso, algo importante, que contribuye a la edificación de la iglesia de su reino, es construir una catedral. Y la manera de no desanimarnos es seguir trabajando, haciendo lo que estamos haciendo. De aquí a poco dice, haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y dice, y vendrá el deseado. ¿Quién es este? Está hablando del Mesías. O sea, ya no tengo mucho tiempo para esto, pero está hablando de que va a venir el Mesías y va a entrar en ese templo. Y la verdadera gloria del templo no es la plata y el oro que tiene, sino es la persona de Jesús dentro de ese templo. Llenará de gloria este templo. Por eso decía el otro en un mensaje anterior que Jesús, cuando subió a Jerusalén, entró en el templo, lo miró, y ahí estaba alguien mayor y más importante que el templo. Se estaba cumpliendo esa profecía que vendrá el deseado y llenará de gloria este templo. ¿Hay un privilegio mayor que ese? De decir, hay este templo que estoy levantando, que estoy contribuyendo con mi tiempo, con mi dinero, con mi esfuerzo, va a ser morada del Mesías. Pues, dice Dios, ¿qué está haciendo Dios? Mira más adelante. Mira más adelante. Mira las cosas con una perspectiva eterna. Cuando estemos con el Señor, nos lamentaremos de no haberle servido más, de no haber ayudado más, de no haber contribuido a que nuestra iglesia fuese mejor de lo que fue. Lo lamentaremos. Pero cuando estemos allí y hayamos trabajado por la gracia de Dios para su obra, pues diremos, bien, y nos dirá el Señor, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios quiere que miremos las cosas como Él las ve. Están construyendo algo que a los ojos de los hombres puede ser inferior a lo que se ha construido antes, a lo que se ha hecho antes. Pero ese va a ser el templo en el que Jesús va a entrar y va a llenar con su presencia de gloria ese lugar. Así que es lo que está haciendo la iglesia hoy. O sea, si tú valoras, lo que estoy enseñando a los niños, mira que me cuesta, mira, y esto domingo tras domingo y tal. Y nadie me lo agradece y parece que no sirve para nada. Bueno, como si miramos lo que hacemos de esa manera y lo comparamos con otros, pues nos venimos abajo, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos como estamos construyendo la morada de Dios por su Espíritu, cuando tú contribuyes con tus dones, con tu dinero, con tu tiempo, con tu esfuerzo, a hacer que la iglesia donde Dios te ha puesto, porque no puede ser otra, tiene que ser aquí. Hay que trabajar donde Dios te pone. Y lo ves como un lugar donde Dios va a habitar, va a ser su morada. Amigo, cualquier detalle cuenta. ¿A que sí? Porque estamos trabajando en una catedral. Estamos trabajando en el lugar donde Dios se va a hacer presente en su iglesia. Así que no lo valores como los sentimientos a veces te dicen que lo valores. No lo valores porque los demás lo aprecien, lo agradezcan o lo reconozcan. Valóralo como que Dios te ha puesto a construir un templo mejor que el de Salomón, que el de Zorobabel y que después el de Herodes. ¿De acuerdo? Que es construir, contribuir, colaborar con el Señor a edificar su iglesia, que va a ser la morada de Dios por su Espíritu. Estamos construyendo una catedral donde Dios ciertamente va a morar. Pero hay que trabajar. Hay un momento para dejar que las cosas se hagan solas.
pero hay un momento para hacer que las cosas se hagan desde la perspectiva que hemos visto de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por estas palabras también de ánimo que tantas veces nos asaltan los pensamientos de abandono, de dejarlo, de comparación, Señor, de frustración, porque quizás no está a la altura de lo que nos gustaría, pero Señor, tú valoras lo que hacemos, para ti es importante y nos animas a seguir trabajando, construyendo, edificando la iglesia. Así que Señor, sigue trabajando a nosotros por tu Espíritu para que así lo hagamos. En el nombre de Jesús, amén.